y a veces el diagnóstico. ¿Ok? El diagnóstico diferencial es importante. Bien, entonces eso vamos a conversar un poquito más adelante. Ok, entonces vamos a continuar hablando de nemátodos, ¿no? En este caso vamos a hablar de dos especies, Mercator americanum y Ancylostoma duodenales. En laboratorio van a hablar del primo hermano de Ancylostoma duodenale, que es Ancylostoma ¿ok? Que tiene infección en animales. En este caso vamos a ver, ¿no?, la parte etiológica, patogenia, ciclo de vida. Vamos a hablar de nemátodos de naturaleza hematófaga. Ellos se alimentan de sangre. ¿Okay? Entonces, consumo de sangre genera lesiones, ¿no? Estamos hablando de las ursinariasis en general. Bueno, aquí tenemos, aquí vemos las características morfológicas diferentes, por ejemplo, entre el Mercator, ¿no?, y el Ancylostoma. El Ancylostoma, a nivel de la parte tiene como dientecitos, tienen dientecitos, vamos a retroceder, ¿no? Ven aquí, tienen dientes dentados, ¿okay? Mientras que el Mercator no lo es. El Mercator parece que presenta como placas, ¿no?, en la parte delantera. ¿Okay? Entonces, esa es una parte distintiva de estos parásitos. Bueno, aquí vemos, ¿no?, algunos trabajos, justamente porque al ser hematófagos generan alteraciones dentro del aparato digestivo. Precisamente estamos hablando de parásitos que su hábitat natural es a nivel del intestino delgado. ¿Okay? Entonces, ahí buscan llegar, pero hasta que llegan, generan ciclos de daño en otros tejidos. ¿Okay? Y uno de ellos, que se puede visualizar, por ejemplo, es en cuadros de vamos a ver eso ahorita más adelante. Generan hemorragia digestiva en neonatos, ¿okay?, en este caso, y aquí lo vemos, ¿no?, también a nivel del intestino, la pared del colon. Vamos a ver en contenidos, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar justamente aquí nemátodos hematófagos, ¿no?, de esta familia, la familia Acylomastidae. Ok, vamos a ver estas dos especies, ¿no?, ocasionan trastornos digestivos, cómo se alimentan de las hemáceas. Vamos a ver que una de las características en los pacientes es el cuadro de anemia. ¿Okay? Entonces presentan una anemia microcítica hipocrómica con manifestaciones generales. Entonces los niños presentan aquí una de las características: hipoproteinemia y retardo de desarrollo físico y mental. ¿Por qué? Porque al quedarse a nivel del aparato digestivo altera justamente lo que es la absorción de nutrientes, y con esto un niño en crecimiento causa retardos, ¿no?, con deficiencia de componentes metabólicos. ¿Okay? Entonces tenemos aquí esta infección, enfermedades tropicales, menospreciada, relevante. ¿Okay? Se presenta a diferentes grupos etarios, ¿okay?, con mayor repercusión en niños y en mujeres gestantes. ¿Okay? Entonces, vemos aquí alteraciones a nivel, ¿no?, las deficiencias importantes de tipo nutricional, socioeconómico y sanitario. En la parte epidemiológica, de tipo cosmopolita, ¿okay?, y esto varía básicamente en el nivel socioeconómico, como podemos ver, ¿no?, y sanitario. Filum Nematoda, orden Estrogilida, familia Acylomastidae, y vamos a ver estas dos especies. En cuanto al Ancylostoma duodenale, ¿no?, vemos aquí estamos hablando de
en los machos y en las hembras. En los machos vemos en la bolsa copulatriz, prolongaciones cortas, ¿ok? Con su espícula. Y en la hembra, ¿no? Vemos aquí la característica que estábamos viendo en la parte, ¿no? Proximal, su cápsula bucal, sus dientes. Esto es en la hembra y en el macho, en ambos. ¿Ok? En el decator, su bolsa copulatriz con sus espículas. Una de las características es que sus espículas son fusionadas y lo que mencionamos en su cápsula bucal, estas placas cortantes. ¿Okay? Esa es la diferencia. Mientras que, como hemos mencionado aquí, ¿no? Presentan como dientes. Aquí tenemos un cuadro comparativo, principales diferencias entre ambas especies. En su cápsula bucal, 2 pares de dientes, par de placas cortantes. En la bolsa copuladora, en el macho, ¿no? Más ancha que larga, y en el decator lo contrario. En cuanto a sus espículas, en los machos, en el ancilostoma duodenalis son no fusionadas y aquí son fusionadas. Se ve, aquí son, este es el ancilostoma, no fusionadas, son separadas, y en el otro está fusionada junto a su espícula. ¿Okay? Ahora aquí, longevidad, es más longevo la persistencia de 3 a 5 años del decator americanos comparado con el ancilostoma duodenal. ¿Okay? En cuanto a su capacidad de hipobiosis, presenta el ancilostoma duodenali. ¿Se acuerdan qué es la hipobiosis? Una de las características es que el parásito, para persistir, tiene la capacidad de disminuir sus procesos metabólicos, o sea, consume menos alimentos. Eso cuando está en situaciones adversas. ¿Okay? Ahora, eso no significa que deja de hacer procesos, sino que consume menos para poder, de alguna manera, no subsistir, ¿okay? En condiciones adversas. Y cuando encuentra ya todos los nutrientes necesarios, pasa a los nuevos procesos metabólicos normales. ¿Okay? Entonces, ¿quién es capaz de hacer eso? Ancilostoma a nivel de las larvas, ¿okay? Comparado con decator americanus. En cuanto a quién genera infección, ¿no? Y por eso es el riesgo en mujeres gestantes, ancilostoma duodenal. ¿Por qué? Porque genera una infección transplacental. ¿Okay? Bien, en cuanto a las larvas de este tipo de parásitos, una de las características, a ver chicos, de estas larvas es que tiene 2 estadios importantes. Una de ellas es la rhabdiforme y otra es la filariforme. ¿Cuál es la forma infectante? La filariforme. Eso quiere decir que si el ser humano se encuentra con la larva rhabdiforme, ¿okay? ¿Se va a infectar? No. Puede pasar por encima de la larva y la larva de tipo rhabdiforme no está muy importado en el ser humano. En este estadio básicamente se alimentan de nutrientes del medio ambiente. ¿Okay? Por eso es que no le interesa infectarse. Pero en la filariforme sí. ¿Okay? Recuerden que una de las características de infección, bueno aquí ¿no? Menciona infección por vía oral, transplacentaria, ¿okay? Vemos aquí, ¿no? En este tipo de larva, ¿qué características tiene? ¿No? El esófago es bulboso, ¿okay? Tenemos aquí larva con apariencia de surco en una distancia igual o mayor, poro genital discreto, extremo marcadamente afilado y estrecho, y diámetro de la cabeza en relación al cuerpo es menor.
En la radiforme es equivalente y el rango del otro, ¿no? Ahora, aquí vemos, ¿no? En la forma del cuerpo corto, de apariencia robusta, extremo terminal estrechamente más delgado y afilado, diámetro del esófago es grande, ¿no? Aquí es menor, tenemos aquí, ¿no? Diámetro del extremo anterior, en comparación uno con el otro. Tenemos el diámetro del extremo anterior del intestino en relación al esófago es menor para ancilostoma y en el necato recitativo similar. El extremo extremadamente alargado en ancilostoma duodenali, en necato más afilado. La característica de su envoltura, ¿no? Poco perceptible, en el necato es más marcado. La ubicación de su poro genital, en el ancilostoma por detrás, en el necato por delante. ¿Okay? La forma de la cabeza, plana y redondeada, en el caso de ¿no? Este es el estadio infectivo. ¿Okay? Aquí, como lo vemos, ¿no? En el microscopio, aquí tenemos de tipos de larvas, en la A la forma radiforme y en la B la claviforme, un poco más alargada, ¿no? La parte de las puntas del extremo también, ¿no? Y aquí se ve algunas características en cuanto a la presencia, por ejemplo, del bulbo esofágico, su intestino. No se preocupen que este tipo de imágenes no se les va a ver, es más que nada para que tengan una idea, ¿no? De las características para diferenciarlos. En cuanto a la presencia de los huevos de estas funcionarias, vemos en el caso de la ancilostoma duodenal y del necato americanos, el huevo generalmente presenta de 2 a 4 blastómeras, ¿okay? Se encuentran en las materias fecales. Cuando están en condiciones óptimas, puede haber la formación de embrión en corto tiempo, en 1 a 2 días. ¿Okay? ¿En qué tipo de temperaturas? En temperaturas de 20 a 30 grados. O sea, cuanto mayor temperatura hay, el embrión, ¿no? Va a ser generado en corto tiempo. Mientras que si hablamos en temperaturas más bajas, ¿okay? Por ejemplo 7 a 13 grados, el periodo para embrionar va de 7 a 10 días. ¿Okay? Entonces temperaturas, por eso es que es en países tropicales, ¿no? Su capacidad. En su ciclo de vida es muy semejante al ciclo de vida, ¿no? Que mencionamos la clase pasada cuando hablamos de qué tipo de parásitos. Las cariasis, ¿no es cierto? Y aquí vemos, bueno, estas son las formas de ambos parásitos, posición de cópula, ingresan, ¿no? La forma infectante, ¿cuál era la forma? Filariforme, ¿no? Y al momento que sale el huevo recién eliminado, estadio con 2 células, después va a segmentarse el huevo larvado, ¿no? Aquí la forma rhabdiforme saliendo del huevo, la forma como infectante que se alimenta generalmente de los nutrientes del suelo, ¿ok? Esta larva filariforme, ese es el cristal y esa es la forma infectante. Cuando ingresa, vemos que en el caso del ancilostoma, lo vemos aquí de color azulito, ¿ok? Esta larva va a penetrar por vía percutánea. Una de las características de estos tipos de parásitos, ¿no? Generalmente, como les mencioné, se ven lesiones tipo serpentiginosas, ¿no? Lo más común es que sea en los pies, ¿no? En las plantas de los pies, ¿ok? O en la parte superior de los pies, pero no necesariamente. Recuerden que eso también, por ejemplo, ¿no? Pudiera presentarse ese tipo de lesiones en la espalda, ¿no? Si la persona está echada en una playa, por ejemplo, el contacto percutáneo va a ser en la espalda, o si está sentado a nivel de las nalgas, ¿okay? Las formas más comunes es al momento de caminar, obviamente por las lesiones de las extremidades superiores, pero no es el único,
lugar de ingreso de contacto. ¿Ok? Entonces, vemos aquí la lesión vía percutánea, clásicamente esas lesiones, ¿no?, serpentiginosas, que hasta este punto, ¿no?, vemos las lesiones serpentiginosas en la piel del paciente. No tenemos cómo diferenciar si es Necator, si es ancilostomma duodenale o si es ancilostomma que van a ver ahora en laboratorio, ¿ok?, que es el brasiliensis. ¿Ok? Vean aquí, ¿no? Los tipos de lesiones, contactos con suelo, así eso lo van a ver ahora en el laboratorio, en las lesiones, vean. ¿Ok? Hasta este punto, si ustedes lo ven, no tienen cómo saber de cuál es. ¿Ok? Porque las mismas lesiones serpentiginosas se presentan en todas estas especies por el contacto percutáneo. ¿Ok? Entonces, vamos aquí, ¿no? Lo quería mostrarles, ven aquí, lo clásico, ¿no? Aquí lo dicen por brasiliensis, pero también se puede presentar de esa manera por Necator o por ancilostomma duodenalis. ¿Ok? Entonces vemos aquí, ingresa, ¿no?, por las vías percutáneas, ¿ok? Y entra en vasos sanguíneos, y ahí lo dice la canción, ¿no? Porque aquí, por vasos sanguíneos, puede llegar corazón, ¿ok?, o puede llegar a conductos esofágicos, ¿ok?, y al generar alteraciones en pulmones, o sea, en otros órganos, ¿ok? Entonces, y aquí cuando llega a pulmones, ¿no?, genera lo que conocemos como el ciclo de Losch, ¿no? Por eso es que le dije, muy semejante a lo que vimos el día de ayer, cuando hablamos de un parásito que hace también ciclo de los ascaridosis. ¿Okay? ¿Y cómo podríamos diferenciar? Una diferencia muy marcada entre ambas. Mira, no es por la lesión cutánea, aquí tienes que ver otras manifestaciones clínicas. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del ancilostomma duodenalis, genera alteraciones a nivel de vísceras, ¿no?, viscerales, diferente, por ejemplo, de el brasiliensis, ¿no?, que se mantiene a nivel de piel. ¿Okay? Es importante el diagnóstico diferencial. Si ves un cuadro de anemia, ¿quién es hematófago? ¿Necator? Es Necator y ancilostomma duodenalis. Ya descartas ascaridosis, que no es hematófago. ¿Ok? Pues tienen que darles más datos en el caso. Ahora al finalizar yo tengo ahí un ejemplo que lo vamos a discutir. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, ¿no? Abandona pulmones y se localiza en capilares sanguíneos penetrando alveolos. Y aquí genera ciclo de Losch, ¿no? Entonces, en rojo, aquí ya vemos cómo termina afectando alveolos. ¿Ok? Bronquios, bronquiolos, tráquea, esófago, y de nuevo regresa por la deglución porque él quiere llegar a su lugar de hábitat, que es el intestino. Entonces, si se desvió en el medio del camino y generó alteraciones en otros órganos, va a querer llegar a su lugar de origen. Y por ello viene la entrada de nuevo la deglución, ¿no?, para llegar al estómago, que es por donde él le hubiera gustado entrar, pero no entró directamente por alimento, entró por contacto percutáneo, ¿ok?, y llegó al intestino delgado. Y aquí se presiden las formas agudas. ¿Ok? Entonces, aquí vemos las diferencias que hemos estado mencionando con relación a la espícula, ¿no?, en el Necator fusionada, en el macho separada, ¿no?, y la parte de la cavidad bucal, ¿no?, con dientes, ancilostomma duodenalis, y Necator americano con placas, ¿no? Bien, en el hospedero definitivo, en el hospedero definitivo, en este caso, el humano, ¿okay?, en el Necator va a alojarse, como hemos visto, en el intestino delgado, lo mismo que el ancilostomma, intestino delgado. ¿Okay? Para eso hace ese ciclo de dilución, ¿okay?, entrando por vía percutánea. Entonces, aquí, básicamente, en el intestino delgado,
sale, ¿no? Posteriormente y se depositados huevos, ¿no? En suelo, que en condiciones adecuadas, que ya vimos, ¿no? El huevo va a embrionar en temperaturas como 30 grados en 2 días. ¿Ok? Entonces va a embrionar, eclosiona la larva, hace las mudas, ¿no? Las larvas de tipo raditiformes, L2, y de ahí llega la filariforme L3, esta larva universal es la que va a penetrar por vía oral. Eso sucede. ¿Ok? Es muy semejante al del ancilostoma. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo hace en el caso de Necator en el ser humano una vez que ingresa a la unión percutánea? Migra, porque en algunos casos, ya vimos aquí las lesiones serpentiginosas en el pie, por ejemplo, pero eso va migrando. ¿Ok? Entonces va migrando a diferentes tipos de tejidos. ¿Ok? Entonces, aquí migración corporal obligatoria, hígado, pulmones, salida por tráquea, dilución, ¿no? Hasta que llega al intestino. ¿Ok? En el caso del ancilostoma duodenalis, tenemos también la deposición de huevos en suelo, ¿ok? De nuevo, las temperaturas, condiciones. Recuerden que ¿cuál hace hispobiosis? Que habíamos visto. ¿Ah? ¿Cuál hace hipobiosis? Ancilostoma. Y eso le da la mayor capacidad de supervivencia. ¿Ok? En condiciones no aptas, minimiza procesos metabólicos para poder sobrevivir hasta que se encuentra al hospedero que tanto quiere de la vida y hace lo que sea su proceso infeccioso. ¿Ok? Entonces, ¿eso quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Qué especie lo hace? Ancilostoma duodenalis. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos, ¿no? La parte de la embrionación en huevos, ¿ok? L2, raditiforme, L3, filariforme, y con eso infecta. ¿Ok? Forma infectada. Penetración, en el caso del ancilostoma duodenalis, tiene 2 vías, percutánea y vía oral. ¿Ok? También puede entrar por vía oral, ¿ok? Entonces, por vía oral, ¿no? Con o sin migración corporal antes llega al intestino, ¿ok? Pero aquí puede hacer la hipobiosis en los tejidos, ¿no? Hasta que encuentra la manera de hacer la dilución, entrar al esófago y llega de nuevo, ¿no? A el intestino, ¿ok? Y por penetración migra corporal. Por eso en esta parte de la migración corporal por piel es semejante, por eso es difícil el diagnóstico. ¿Okay? Ven lesiones de ese tipo en su paciente, puede sospechar varios tipos de parásitos que tienen este tipo de migración. ¿Ok? No solamente. Bien. Entonces, en cuanto a las alteraciones de las fases larvarias, ¿no? Vamos a ver que las formas infectantes, filariformes, ¿ok? Penetran al organismo, ¿ok? A través de piel, pies, manos, ¿ok? Torso del cuerpo, nalgas, ¿ok? Y aquí obviamente van a generar un proceso inflamatorio, un eritema, ¿no? Un edema, alto prurito en esa región, ¿ok? Las larvas van a migrar, como ya hemos visto en ambos casos, ¿okay? Rompen capilares y aquí es donde originan en sus pacientes hemorragias, ¿okay? Como son hematófagos, se alimentan de las hemácias y ahí tenemos anemia, ¿okay? Entonces, si llega a pulmón, cuadros de neumonitis. ¿Quién más genera cuadros de neumonitis que vimos el día de ayer? Que termina hasta vomitándolo por la cantidad de parásitos. Ascaris neumonitis, ¿okay? Entonces son cuadros de neumonitis atípicas, ¿ok? Pero existen, ¿ok? Entonces, aumento de eosinófilos en sangre periférica. ¿Por qué aumentan los eosinófilos? No son los primeros que llegan, siempre son los neutrófilos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué tipo de patógeno. Parásitos. Aumento de eosinófilos les está indicando infección parasitaria. Cuando ustedes van a leer su hemograma, ven aumento de eosinófilos,
tiene probablemente un problema de infección parasitaria. O también puede ser una reacción alérgica. El prurito también está relacionado justamente a las toxinas que puedan estar liberando los parásitos y esto genera, ¿no? Recuerden que en el caso de parásitos como el que vimos el día de ayer, estos excretan componentes tóxicos, las toxinas, y eso genera lo que es el rash cutáneo. Cuando escuchan rash cutáneo es Parkinson, ¿no? Es simple, es ozón. ¿Okay? En el caso de oxiuro, recuerden, obviamente, cuando el paciente, que en su mayoría son los niñitos, andan, le encanta comer la tierra. Dile a un niñito que no come tierra, se pone a llorar, ¿no? Es su maravilla, como si hubiera tantos nutrientes, ¿ok? A pesar de que hay enfermedades que los pacientes terminan queriendo comer cosas como tierra. ¿Por qué? Porque encuentran hierro, deficiencias es loco, ¿no? Pero es así. Y los animalitos también hacen lo mismo. Cuando tienen deficiencia en minerales, ¿ok? Comienzan a buscar los nutrientes en la tierra para poder de alguna manera compensar. Son sucesivos. Entonces, aquí lo que vemos, ¿no? Los eosinófilos indican también problemas de alergia. ¿Okay? Y en este caso, bueno, porque estamos hablando de una acción parasitaria. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos fase intestinal. ¿Okay? Tenemos más de 500 gusanos y esto va a destruir la mucosa intestinal, con presencia de hemorragia, ¿no? Destrucción. Pequeñas ulceraciones y sangrado. Entonces, hemorragia intestinal, que eso se ve justamente en los pacientes cuando se le hace la colonoscopía. Y aquí estaba en una de estas aquí. Presencia de sangrado, eso fue colonoscopía, ¿no? A nivel del colon. La presencia del parásito y la destrucción a nivel del tejido, ¿okay? Del intestino. Anemia severa en adultos con infección pulmonar, ¿no? Característica. La parte del diagnóstico aquí es muy importante, la anamnesis de su paciente. Ustedes deben haber escuchado, y van a escucharlo varias veces, el 80% del diagnóstico de enfermedades se basa en una buena anamnesis, minuciosa, en parte epidemiológica, contacto, ¿no? Antecedentes. ¿Okay? Bien, entonces la anemia determina, ¿no? Anemia en un paciente puede ser por diversos motivos, ¿ok? Pero en este caso, ¿no? Indica alteración a nivel de órganos hematopoyéticos, hiperplasia medular. Como hay disminución de hemácias, ¿ok? Comienza a haber una alta demanda, ¿no? A nivel de la médula ósea para que haya una hiperproducción. ¿Okay? Y tenemos alteración a nivel medular de hiperplasia, en casos más severos, insuficiencia cardíaca con degeneración de tejidos. ¿Okay? Porque no hay, ¿no? Suficiente cantidad de suplementos para poder sustentar a los tejidos, que son las formas naturales. Bien, en la patología, ¿no? Vemos cuáles son las partes, ¿no? En la patogenia, las partes de manifestaciones. Anemia, ¿no? Alteración a nivel del intestino, tejidos como el pulmón, formas más graves, corazón, ¿okay? ¿Y qué otro lo hemos visto aquí? Que menciona hígado, ¿okay? Si hay alteración en el hígado es uno de los que produce la eritropoyetina, ustedes deben haber escuchado, ¿okay? Y la eritropoyetina, esta hormona, es importante porque estimula la producción de eritrocitos. Pues también comienza a haber un problema, comienza a haber un ciclo. ¿Okay? En el hígado. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos pulmón, piel, ¿no? Entonces, la anemia, marcada por ambos, ¿no? En el intestino, proceso inflamatorio, y obviamente la cantidad de gusanos que puede haber en el intestino genera una obstrucción de tipo mecánica. ¿Okay? Y si hablamos de niños, en niños ya comienza a haber alteración en el desarrollo del intestino. ¿Okay? En el pulmón, hemorragias, inflamación mononuclear, y aquí vemos en este caso, la eosinofilia, ¿okay?
Y en piel, los eritemas, edemas y las pápulas vesiculares, con esas lesiones clásicas de tipo serpentiginosis. ¿Ok? Entonces, aquí están unas de las lesiones serpentiginosas. Aquí, como está a nivel intestinal, visceral, distensión abdominal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿No? El estadio invasivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí ya llegó al intestino, pues, ¿no? Entonces, está fijada a nivel de la mucosa. Corte, ¿no? Histológico, y aquí está. Entonces, vemos aquí lesiones macropapulares, ¿no? En la piel, con la larva L3, ¿no? Prurito, edema. Eso me quiere decir rápidamente inflamación. ¿Ok? Reclutamiento de células para intentar controlar esta parasitosis. ¿Ok? En el estadio de migración, como llega a afectar a los pulmones, justamente porque hace el ciclo de los, en los pulmones, en los bronquios, termina siendo lo que es el síndrome de Loeffler. ¿Quién también hace síndrome de Loeffler? Ascaritis. ¿Ok? Bien, entonces, aquí lo vemos claramente el proceso inflamatorio con la obstrucción de las vías, ¿no? Vamos a ver aquí. También genera esta torrente. Este de aquí, sí, genera esta torrente. Está aquí en la zona, sí. Miren aquí, ¿no? Mientras que los bronquios, bronquiolos, ¿no? Pulmón está libre. Cuando tengo un proceso inflamatorio, tengo hiperplasia. Aquí. Aumento de proliferación de las células, justamente estimulado por la propia respuesta, y esto que va a haber, estrechamiento. ¿Ok? Y comienza a haber, ¿no? Aumento de producción de las células caliciformes de moco, ¿ok? Y con esto se genera el problema de obstrucción, dificultad en concentración. ¿Ok? Entonces, inflamación, pulmón, vías respiratorias, y por eso es lo que vemos acompañado de tos, fiebre y expectoración. ¿Ok? Y neumonitis eosinofílica, característico por este tipo de parásitos. ¿Ok? Entonces, dentro, a nivel intestinal, ven la distensión abdominal. ¿Ok? Síntomas. En la clínica, o sea, en el caso clínico tiene que decir paciente con anemia. Tiene que decir, si aquí sospechan, ¿no? Que puede ser o ancilostoma o neumonitis. Les va a dar otros datos. ¿Ok? Entonces, cutáneo, urticaria, porque es el típico rash cutáneo, la picazón, el prurito, ¿ok? Dermatitis local, cicatrices. En la pulmonar ya lo vimos, aquí, ¿no? Y en la intestinal, molestias abdominales, dolor, hemorragia aguda gastrointestinal, ¿no? Por la misma obstrucción también, esteatorrea, distensión abdominal. Porque el parásito crece en tamaño, ¿ok? Se está ubicando en el espacio. Por eso la distensión de los órganos. Las manifestaciones clínicas, vean, este es el rash cutáneo, como lesiones también. Por la misma presencia de las toxinas del parásito, porque el parásito se queda quieto, produce toxinas. ¿Ok? Aquí tenemos las lesiones, ¿no? Diversas. En el diagnóstico, si estamos viendo que el ser humano libera los huevos en heces, entonces coproparasitológico. ¿Okay? Con el coproparasitológico, que es básicamente toma de muestra de heces, cuando hablamos de coproparasitológico, ¿cuántas tomas de muestra se hacen? 3 en días consecutivos. Es diferente cuando solicitas muestra de heces para cultivo de bacterias. ¿Ok? Coprocultivo. En este caso, coproparasitológico, método directo, la observación del huevo, ¿no? Del huevo con sus blastómeros, ¿no? Recuerden, de 2 a 4 blastómeros, o también, ¿no? La presencia de los machos, ¿ok? Ah, no, en este caso no. No, método directo, aquí, en este caso, concentración y el arada. ¿Okay? Aquí tenemos, ¿no? Sí se le ve al parásito. ¿Ok?
La técnica de Faust o de flotación, se toma la muestra de heces, se coloca en un tubo de ensayo y se va a centrifugar. Y después de que se elimina el sobrenadante, ¿ok? Y se va a encontrar una placa flotando. Y en esta placa se va a tomar la muestra con un asa, ¿ok? Y se va a visualizar de forma directa, ¿ok? Entonces, tenemos la técnica de Arada Mori también, y en este caso se ven los materiales fecales, ¿no? La originaria moderada, originaria celular, y esto se evalúa por la cantidad de parásitos que se. Por laboratorio hay que diferenciar, diagnóstico diferencial de estrongiloides, ¿no? Con estos otros tipos de nemátodos, como son las funcionarias, ¿okay? Y aquí vamos a ver, en todo caso, en las heces recién emitidas, los huevos con 2 a 8 células de las funcionarias, y los, después de 48 horas, huevos embrionados con las larvas. ¿Okay? Entonces, ese es en el caso del diagnóstico diferencial con otras especies. El tratamiento. Creo que en este caso creo que se ve mejor aquí, ¿no? El tratamiento tiene, se puede hablar de un tratamiento para reducción de huevos en el paciente y un tratamiento por curación, ¿okay? El que más funciona, en todo caso, como pueden ver aquí, ¿no? Para curar es el mebendazol, ¿ok? Y para reducción de huevos es el albendazol, ¿ok? En este caso, a diferencia de lo que hemos visto antes, en este caso, como es un acidostoma, utiliza ivermectina, aquí no sirve la ivermectina, ¿ok? No es efectiva para este tipo de nematodos, ¿ok? Entonces, es la diferencia. Bueno, las medidas preventivas, básicamente, si estamos hablando de parásitos que se encuentran en lugares contaminados, es la higiene, ¿no? Como todos, básicamente contaminación sanitaria, ¿ok? Tratamientos de individuos parasitados. En zonas, por ejemplo, como playas desiertas, zonas desiertas, el evitar caminar de pies descalzos, ¿ok? Contacto directo con estas zonas endémicas, zonas ya estipuladas, y la higiene personal, ¿ok? Aquí, lamentablemente en nuestro país, por las condiciones de algunas áreas en donde hay baja contenido de agua potable, por ejemplo, ¿okay? Entonces aquí es instalación de letrinas, ¿no? En zonas rurales, la gente que hace sus deposiciones al aire libre, ¿no? En general, ¿okay? Entonces, y también una parte muy importante, ¿no? Es la desnutrición, ¿okay? Porque eso hace más susceptibles a diferentes tipos de infecciones, ¿okay? Esto de que en un futuro se vea serie de antígenos que podrían ser utilizados bien. ¿Okay? Entonces, había una parte que yo quería comentarles, no lo tengo aquí, pero me voy a mostrar. Cuando hablamos de este tipo de infecciones, ¿no? No sé si han escuchado aquí que se presentan este tipo de manifestaciones. ¿Dónde están las manifestaciones clínicas? Estas lesiones, ¿no? Como estas de aquí, que hemos visto, ¿no? Caminar de pies descalzos en la playa, eso lo van a ver en su clase de parásito, en el laboratorio. ¿Okay? Pero este tipo de manifestaciones clínicas se conoce como la enfermedad de la larva migrans cutánea, ¿okay? Entonces, que como les mencioné, puede ser originado por estos parásitos, ¿no? Que básicamente vemos,
¿no? Ancilostoma duodenalis, Necator, brasiliensis que les mencioné, ¿no? Y el canino. ¿Ok? Ahora, lo que quería mencionarles al final. Lo voy a ver para que lo podamos revisar antes de finalizar. Ya pasó la clase. Pero no importa, no lo voy a abrir, lo voy a discutir con ustedes. Ok, entonces, miren, por ejemplo, un caso clínico. ¿Ok? Un adolescente de 15 años presenta una lesión serpiginosa y pruriginosa en el dorso del pie izquierdo. ¿Ok? Que ha avanzado lentamente en los últimos días. Refiere haber estado en una playa en las últimas semanas y que la picazón se ha vuelto intolerable. Eso es todo lo que le dan en este caso clínico. Pregunta con opción 1. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en este caso? Solamente viene dejando esos datos. ¿Ok? Opciones de respuesta. A. Ancilostoma brasiliensis. Opción B. Necator americanus. Opción C. Ascaris lumbricoides. Opción D. Enterodius vermiculares. Opción E. La letra A y la letra B. ¿Qué opina? ¿Quién opina que es Ancilostoma brasiliensis solamente? Levante la mano. Ok. ¿Quién opina que es Necator americanus? Ok. ¿Quién opina que es Ascaris lumbricoides? Solamente les han dado esos datos, nada más. ¿Ok? Solamente esos datos. Opción D, Enterodius vermiculares. Opción E, significa que, la opción E significa que es Ancilostoma brasiliensis o Necator americanus. Hasta este punto sería la opción, porque no les da ningún otro dato. ¿Ok? Si les menciona anemia, ahí se ponen a pensar en algo. ¿Ok? Pero por la lesión serpiginosa, mayormente, pero ¿no? En este caso solamente les da ese dato. ¿Cómo puedes apostar que solamente es ancilostoma brasiliensis? Claro, en el caso del ancilostoma brasiliensis, el definitivo es el perro y gato. Y nosotros estamos en el medio de camino para su obturación, ¿no? Porque esa es la diferencia con el del ancilostoma brasiliensis. Pero, a ver, otra pregunta. Miren, de ese mismo caso, ¿cuál sería el examen de laboratorio más útil para diferenciar Ancilostoma brasiliensis de Necator americano? Opción A, frotis sanguíneo. Opción B, biopsia de pie. Opción C, examen directo de heces. Opción D, no se necesita diferenciar las especies. Opción A, frotis sanguíneo. Opción B, biopsia de pie. Opción C, examen directo de heces. Opción D, no se necesita diferenciar. La opción C. ¿Okay? Por si acaso, se menciona que uno de los tipos de diagnósticos de estas larvas migrans, ¿no? Que pueden ser todos estos parásitos, es biopsia de pie. Pero aquí hay un inconveniente. ¿El inconveniente cuál es? Ponte a buscar en qué biopsia de piel vas a encontrar al parásito. Puedes tener que tengas suerte, pero no vas a estar cortando muchos pedazos de piel de paciente. ¿Me entienden? ¿Ok? Ahora, si la pregunta que les he hecho va para el tratamiento, ¿qué piensan? ¿Requieren hacer diagnóstico diferencial? No. Para aquí, no, si fuera para darle tratamiento, requiere diagnóstico diferencial, no se necesita diferenciar a veces.
porque el tratamiento es el mismo, pensando en acerostoma brasiliensis sin decato. ¿Okay? Si piensas en otros a los cuales le puedes dar ivermectina, no, porque ivermectina para uncinaria sirve, no sirve para uncinaria, ivermectina. ¿Ok? Ok, chicos, a ver, y una última pregunta. ¿Cuál es una medida terapéutica común para reducir la intensidad de prurito en larva migrans cutánea? Esa es la enfermedad, larva migrans cutánea. Opción A, antihistamínicos orales. Opción B, AINES tópicos. Opción C, hidrocortisona intravenosa. Opción D, antibioticoterapia sistémica. Si es para reducir prurito, ¿cuál sería? La B, antibioticoterapia para reducir sistémica. ¿Cuál? La B, AINES tópicos, ¿no? AINES es inflamatorio. AINES es si hay fiebre, si hay dolor. Es antihistamínico, porque el prurito es alérgico. Aleja, claro, y el antihistamínico es... Y el antihistamínico bloquea los sitios de unión de la histamina. ¿Quién libera histamina? A ver. Mastos. ¿Okay? Durante la inflamación. Y esta histamina es importante porque hace vasodilatación. Recuérdense eso. ¿Okay? Bien, chicos.